todos ustedes tengan un hermoso día, ¿sí? Cada día vamos conociendo más acerca de nuestro maravilloso Dios, mi Dios, ¿sí? Toda la enseñanza que Él nos dejó, cuán didáctico fue, ¿sí? Cuán didáctico es al enseñarnos su gran amor, al mostrarnos su plan, ¿sí? Tanto a nivel general como también individual a cada uno de nosotros. ¿Por qué no estar agradecido a ese Dios que nos cuida y provee tanto para nosotros? ¿Sí? Que aunque tú le niegues, te ha dado la vida y te ama y te ha dado un padre y una madre y te ha dado de comer. Aunque tú digas que no existe, Él te ama, ¿sí? Y eso no lo va a cambiar ninguna declaración tuya. Por eso, ¿sí? Dios te hace un llamado a vivir por la fe en Él, ¿sí? Porque esa es la fe por la cual vivo. Y hoy, continuando así esta meditación de la palabra de Dios, ¿sí? Hoy 6 de mayo, ya por título, la restitución es necesaria, ¿sí? La restitución es necesaria. Y antes de leer en el libro de Ezequiel, el capítulo 33, ¿sí? El verso 15, vamos a orar siempre pidiendo que Dios conduzca, ¿sí? Este estudio. Oremos ahí donde nos encontramos. Padre bendito que estás en los cielos, en este nuevo día de vida, Señor, que tú nos das, queremos siempre agradecerte a ti, Señor, por todas tus bendiciones y por tu gran amor. Padre, acompáñanos siempre. Que tu palabra, Señor, sea aquella que nos da esperanza, Señor, y que nos motiva y que nos guía, Señor, a buscarte y a unirnos a ti, Señor, y a poder, Señor, caminar contigo, Señor, porque tú deseas que nosotros seamos tu familia, Señor. Tú para eso enviaste a tu Hijo, Señor, para que todo el mundo, toda la tierra, todos los seres humanos, Señor, lleguen a ser parte de tu familia, Señor. Y ese fue el mismo deseo que Él expresó, Señor. Ser uno, una familia, Señor. La humanidad unida a la divinidad, Señor. Ayúdanos a comprender estos puntos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos, que ilumines nuestra mente, en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, el versículo 15 nos dice lo siguiente. Si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Está hablando aquí, ya, de un impío, ¿sí? Porque aquí presenta que el camino de Dios es justo. Ahora dice que si un impío, o sea, un pecador, ya, que ha hecho mal, que ha robado algo, restituye aquello. Y después de restituirlo, él camina, ¿sí? En el camino, como nos dice aquí, lo siguiente nos dice, ¿no? Conforme, camina, dice, ¿no? En los estatutos de la vida, o sea, la ley de Dios, la ley divina, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Dice, sin cometer iniquidad, ¿ya? Camina en eso, en esa regla, así como, como le dijo Dios a Josué, ¿verdad? Que él caminase en lo que dice el libro de la ley, en lo que indicaba él. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, sin cometer iniquidad, que no se aparte ni a izquierda ni a derecha, ¿ya? O sea, no se vaya a los extremos, ¿sí? Vivirá ciertamente y no morirá. ¿Por qué? Porque va a seguir una senda segura. Ahora, ¿quién es ese camino? Cristo dijo que es el camino, porque Él es la ley cumplida, ¿sí? Él es la gloria de la ley, ¿ya? Y si hoy en día el impío camina en ese camino, luego de arrepentirse, ¿sí? Y restituir lo que ha hecho mal, como hemos estado viendo, ¿no? Cómo se hace en estos otros días anteriores, entonces, y camina en esos estatutos, ¿sí? Y ya no comete iniquidad, ¿por qué? Porque está caminando con Dios, así como lo hizo Enoch. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, él, dice, vivirá y no morirá. Esa es la promesa que Dios hace, ¿sí? Y Dios cumple su promesa. Y nosotros vemos ejemplos de cómo lo ha cumplido, ¿sí? Tanto así incluso que tanto Enoch como Elías, por caminar así y por haber obedecido a Dios, ¿sí? Y haber hecho todo lo correcto, aunque tal vez
ellos han tenido sus fallas anteriores, ¿sí? O tuvieron sus momentos, ¿no? También. Ellos continuaron en ese camino ya, porque no cayeron, ¿sí? Entonces ellos que fueron llevados al cielo. Ahí están, o sea, está claramente allí, ¿sí? Mostrado que esto que dice acá el profeta Ezequiel es cierto. ¿Por qué? Porque Enoc no murió, Elías no murió, e incluso Moisés, después de haber muerto, fue resucitado y llevado al cielo. Y hoy en día está vivo, ¿sí? Entonces, la promesa de Dios se cumple, ¿sí? Porque este ciertamente no morirá, no está hablando de esta muerte primera, está hablando, ¿sí? De la muerte en el lago de fuego y azufre, de ese punto. No va a morir en esa muerte, ¿sí? No va a morir en esa muerte. Bien, vamos a leer lo que dice también la matinal, ¿sí? Ningún arrepentimiento que no obra una reforma es genuino, ¿sí? ¿Hemos escuchado bien? Mire, dice, ningún arrepentimiento que no obra una reforma es genuino, ¿ya? O sea, porque no puede haber un arrepentimiento sin una reforma, no puede haber un reavivamiento sin una reforma, ¿sí? No puede haber una justificación sin una santificación, ¿sí? No puede haber. Entonces, si no hay una reforma, si no hay una restitución, ¿ya? Entonces quiere decir que no hay un arrepentimiento. Sencillo, así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, si no hay eso, no hay lo otro. No puede venir la reforma antes que el reavivamiento. No, no puede hacer así, ¿sí? No hay que confundir las cosas. Bien, entonces, ¿qué nos dice más? En sus negocios, el cristiano ha de representar delante del mundo la manera en que nuestro Señor dirigiría las empresas comerciales, ¿sí? En toda transacción ha de dejar manifiesto que Dios es su maestro, ¿sí? O sea, el cristiano dice, ¿no? Debe representar ante el mundo a su Señor en todo, ¿sí? En cómo dirige su empresa, en cómo trabaja, cómo vive, lo que come, o sea, todo, ¿sí? Y este es un llamado de atención para mí, para todos nosotros, ¿sí? Cristianos adventistas, cristianos de otras denominaciones que también me escuchan, para todos nosotros. Es un llamado, ¿sí? Ya. El que dice ser cristiano debe representar a su Señor dignamente ante todo el mundo, obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? Viviendo bajo sus estatutos, ¿sí? Siguiendo las normas que él ha establecido, ¿sí? Entonces, en toda transacción ha de dejar manifiesto que Dios es su maestro. Esa es la reforma. O sea, tú estás mostrando ahí, porque estás siendo reformado por Dios, porque ya hubo un reviento en ti, un verdadero arrepentimiento. Entonces, ha de escribirse santidad al Señor. Porque, ¿qué es lo que lleva el sumo sacerdote aquí en su frente? Lleva, ¿verdad? Aquí una lámina, ¿verdad? Y allí decía que ahí, santidad a Dios, ¿sí? Santidad al Señor, ¿ya? Entonces, ahora claramente tú no vas a estar no, con una lámina de oro aquí, no escrito ahí, santidad al Señor, no. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? O sea, los ángeles van a ver eso, ¿sí? Dios mismo puede ver eso, ¿ya? En tu manifestación, tanto de tu fe secreta, ¿sí? Se manifestará en lo público y entonces se podrá leer, ¿no? Ya, o sea, esto lo hacemos, es simbólico, ¿sí? Santidad al Señor. O sea, porque tú vas a manifestar aquello, ¿ya? Entonces, en el diario, ¿sí? Y el libro mayor en escrituras, recibos y letras de cambio, ¿sí? Ahí o sea, en los libros de Dios va a estar escrito, ¿no? Santidad a Dios, santidad a Dios, santidad a Dios, todos los días, ¿sí? Todos los días. Ahora, los que profesan seguir a Cristo, nos dice, y comercian de un modo injusto, están dando un testimonio falso contra el carácter de un Dios santo, justo y misericordioso.
¿ya? O sea, si tú dices que sigues a Cristo, o sea, eso es profesarlo, estar diciendo yo, sigo a Cristo, ¿no? ¿Ya? Pero tú comercias injustamente. Bueno, aquí estoy hablando de comercio, ¿verdad? También, pero en sí, o sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Si tú en tu trato con los demás eres injusto, ya, no obras justamente, sino obras conforme a tu pensamiento, más no a lo que dice Dios, ya, entonces tú estás dando un testimonio falso. Por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Por esa razón, o sea, si tú ya sea que engañas, ¿sí? Siendo cristiano, ya, o sea, asistiendo a una iglesia, ya no siendo cristiano, sino asistiendo a una iglesia, profesando que sigues a Cristo, diciendo que tú eres cristiano, si tú engañas al vender a alguien, si tú le mientes a alguien, ya estafas de alguna manera, levantar un falso testimonio, ¿sí? Robar el tiempo de trabajo a tu patrón y diferentes cosas, ¿ya? No te alimentas correctamente, pero tú dices que hay que alimentarse correctamente, o sea, eh, entonces, ¿qué estás dando? Estás dando un falso testimonio. Y este es un llamado de atención, por eso digo, para mí, para todos nosotros, ¿sí? Porque estás dando un falso testimonio acerca de Dios y estás tomando el nombre de Dios en vano, también. Incluso estamos infringiendo el segundo mandamiento, ¿sí? Y no solamente eso, no estamos robando tiempo, estaríamos robando al otro su esfuerzo, ¿sí? Por ganarse ese dinerito para comprar aquello. O sea, miren, no sé, implica quebrantar varios mandamientos, ¿sí? Por eso, aquel que dice que está siguiendo a Cristo, tiene que ver realmente si está siguiendo a Cristo, ¿sí? Tiene que ver eso. Tiene que, tiene que permitir que el Espíritu Santo le diga. Y cuando le diga, ya tiene que aceptarlo, aunque no le guste, pero es por su bien, ¿sí? Tiene que aceptarlo, te guste o no. Pero bueno, tiene que llegarte a agradar, ¿verdad? Porque Cristo decía, me agrada hacer la voluntad de mi Padre. Entonces a ti también te tiene que agradar hacer su voluntad, ¿sí? Y no podemos estar representando a Dios de manera injusta, ¿sí? Ante los demás. Y eso lo digo porque en nuestro entorno. Entonces estamos hablando mucho acerca de esto, ¿verdad? Lo que es la nueva vida. Eso es la nueva vida realmente, ¿ya? La nueva vida no es andar diciendo, soy cristiano, voy a la iglesia y doy mi diezmo, ¿no? Ir un ratito a la iglesia y dar tu diezmo. Bueno, medianamente hacerlo, ¿no? Es que ser cristiano implica, o sea, como vemos, estamos viendo algo realmente que es verdadero, porque el evangelio es verdadero, porque el perdón de Dios es verdadero, ¿sí? Porque el amor de Dios es verdadero, porque la transformación que Dios da es verdadera, porque su santificación es verdadera, porque el redimiento que Dios da es verdadero, ¿sí? Y cuando digo verdadero es algo que se muestra en hechos, no solamente en palabras, se dice, ¿sí? Por lo tanto, el apóstol Pablo como Santiago también presentan esto, ¿no? ¿Sí? La fe y las obras, ¿ya? Las obras muestran la fe que yo tengo, ¿sí? Y la fe que yo confieso se muestra en las obras que yo hago, ¿sí? No es algo difícil de poder llegar a entenderlo, pero con la ayuda de Dios podemos vivirlo, porque eso sí es lo difícil para un ser humano, vivirlo, pero tenemos la ayuda del cielo, ¿sí? Ahora, miren, dice, si hemos perjudicado a otros por cualquier transacción comercial injusta, si nos hemos extralimitado en el comercio o defraudado a algún hombre, aún dentro del marco de la ley, deberíamos, dice, que confesar nuestro agravio y hacer qué, no solamente confesar, ¿sí? No solo confesar, sino también hacer restitución en la medida en que podamos por el mal hecho. Por eso incluso ustedes van al Antiguo Testamento y dicen, ¿no? Si el que robó y tal vez un ganado de esto tiene que dar tanto, tiene que devolver, ¿no? Conforme a lo que ha robado, ¿sí? O si hizo algo por accidente, ¿no? También tiene que restituirle. O sea, ahí estaba enseñando Dios esto, ¿sí? En un ejemplo, ya, estaba enseñando lo que significa realmente, ya,
seguir a Dios, seguirlo a Él, ¿sí? Y no solamente con cosas físicas, ¿no? Sino, o sea, hasta moralmente, o sea, también, ¿sí? Moralmente, ¿ya? Porque muchas veces queremos, ¿no? Ya, bueno, entonces yo sé eso, entonces ahora voy a pagarle, ¿no? Para salvarme. Eh, Ahí vamos a querer entrar en un ritualismo también como entran los judíos, ¿ya? Es que no, claramente tienes que hacerlo, ¿no? Pero es que no te tienes que fiar en el ritualismo, sino realmente eso tiene que nacer de corazón en ti y haber un arrepentimiento y un perdón real, ¿sí? No por conveniencia o por aparentamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos dice aquí? Es justo, ¿ya? Que restauremos no solamente lo que hemos tomado, sino todo lo que se habría ganado con ello si lo hubiese usado correcta y sabiamente durante el tiempo que haya estado en nuestro poder. ¿Mm? O sea, implica más. Por eso, o sea, no es solamente, ¿no? Ya, bueno, ya yo te vuelvo, ¿no? No, sino implica mucho más. Por eso incluso, o sea, no deberías hacer eso en realidad. Sí, no deberías hacer ese mal, porque la exigencia es mucha. Porque la justicia de Dios es, pues, muy alta. Sí, por eso Dios vino a pagarla. Por eso, o sea, Cristo vino a pagarla. Y el pago fue perfecto. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿qué te pide? Vivir o caminar o llegar a esa estatura del Evangelio de Cristo, ¿sí? De su verdad, de su vida. Pero para eso también te ofrece su poder para hacerlo. Está el Espíritu Santo, la garantía, ya que Cristo prometió al mundo, a sus discípulos, ¿sí? Y a todo aquel que decida seguirlo. Entonces, está toda la ayuda, o sea, para llegar a eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué más dice aquí? Si en cualquier manera hemos estafado o perjudicado a nuestro hermano, debemos hacer las restituciones necesarias. Si hemos dado falso testimonio, sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, o sea, hemos tomado su palabra y la hemos repetido de otra manera que no era, ya le hemos dado otro sentido, si hemos afectado su influencia en cualquier manera, ya, o sea, si hemos hecho esto, entonces debemos acudir a las personas con quienes sostuvimos esa conversación y retractarnos. Eso debemos hacer, ¿sí? O sea, por eso, mira, o sea, es no solamente pues algo físico, ¿no? Sino es algo también moral. Porque tú no solamente puedes robar a una persona físicamente algo, sino también puedes robarle que es su reputación, al levantar un chisme, al mentir, ¿ya? O al divulgar algo que tú supiste de él, ¿sí? Y lo empiezas a divulgar por aquí y por allá, ¿ya? Tú estás pecado, por si acaso, ¿sí? Y entonces, al final, o sea, la persona ya, digamos, tal vez ha cometido un pecado en una vida que tenía antes, ¿no? Ha cometido errores, todo eso, pero ella se arrepintió, sí. Pero como tú, digamos, por alguna razón le tienes problemas con él, por alguna razón, ya que tú te has inventado tal vez, entonces divulgas aquello de lo cual él ya ante Dios ya se ha arrepentido, ¿sí? Y ya ha mostrado aquello. Y, y por causa de eso le haces daño que pierda trabajo, pierda la reputación ante los ojos de los demás, ¿sí? Todo eso, pues tú estás pecando contra Dios y contra esa persona, ¿sí? Y por más que pueda ser un líder, lo que sea, un ministro de Dios, pero jugar con aquello, pues eso es peligroso, ¿no? Entonces por eso aquí dice, ¿no? Que tú debes retractarte con aquellas personas a quienes tú le dijiste eso, ¿sí? Con esas personas. Y también decirle, ¿no? Al que le has causado ese daño, el mal que le hiciste, ¿sí? Ese mal que hiciste. Y este ya también debería haberte perdonado hace tiempo, ¿no? Debería haberte perdonado hace tiempo, ¿sí?
Entonces, tú, por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros con lo que decimos, con lo que hacemos, ¿sí? Con cómo actuamos como cristianos, ya que confesamos ser, ¿sí? Pero muchas veces en el acto, en los actos que cometemos, en las cosas que hacemos, demostramos otra cosa, ¿no? Que no somos realmente cristianos, no estamos convertidos, ¿sí? Entonces, y eso lo digo, ¿no? Porque es algo que pasó, ¿no? Y es un llamado al arrepentimiento ante las personas que hicieron eso, ¿ya? Y el llamado para mí es como hemos visto, ¿no? Nosotros, perdonar ya a estas personas, ¿no? Y solamente así seremos sanados, ¿sí? Por eso les digo, por eso muchas veces presentamos aquí esta palabra, ¿sí? Que habla tanto al que hizo el mal como también al que recibió el mal, ¿no? Que de ambos puntos debe haber, ¿verdad? El arrepentimiento y la motivación, ¿sí? Que viene del cielo para que nosotros ejercitemos, ¿ya? El perdón divino, ¿sí? El amor que Dios provee, ¿sí? Aquellos que se acercan a Él, ¿no? Entonces, como dije, ¿no? Yo no lo digo esto por el ánimo de condenar a alguien ni nada, ¿no? Sino que simplemente, o sea, eh, queremos mostrar que realmente Dios tiene que obrar en nosotros, ¿sí? Y que este llamado, así como siempre presento, ¿no? Es para mí, para los que escuchan, ¿ya? Es un llamado que Dios hace, ¿sí? Entonces, el que ha agraviado tiene que restituir, ¿sí? Lo que ha hecho mal contra su prójimo, ¿sí? Y el que recibió el agravio tiene que perdonar también, ¿sí? Porque tal vez también por el momento de molestia que tuvo, ¿ya? Ha cometido también, ¿sí? O ha actuado deliberadamente mal, ¿sí? En ciertos momentos, ¿ya? Entonces también debe haber un arrepentimiento porque, miren, o sea, el agraviado, ¿sí? Como el que agravió, ninguno de los dos es justo, ¿ya? Ninguno de los dos es justo, ¿sí? Porque el otro puede reaccionar a lo que el otro le hizo, ¿sí? Y por eso lo digo, o sea, por eso estas son experiencias propias también, ¿no? Y entonces nosotros debemos permitir por esa razón que el amor de Dios obre en nosotros, ¿sí? Y que Él eh, nos ayude, ¿sí? Y vivir en sí bajo sus estatutos, bajo su dirección y hacer lo que es correcto, ¿ya? Ante sus ojos, porque así seremos sanados, ¿sí? Así yo sanaré, así sanaremos todos nosotros al confesar nuestras faltas, los unos a los otros, ¿sí? Y restituir también claramente, ¿no? Bueno, eso también ya es algo, ¿no? Propio, una decisión de cada uno, ¿sí? Y también el que fue igualmente no es agraviado, puede también elegir si quiere no recibir una restitución o no también, ¿no? Porque la gracia de Dios al final también le va a ayudar a decidir, ¿no? ¿Qué es lo que quiere también, ¿no? Nada más. Por eso, o sea, debemos aceptar la dirección de Dios, ¿sí? Dejar de caminar bajo nuestro propio pensamiento, ¿sí? Y solamente así, por eso aquí nos dice, el que camina, ya, en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, sí, vivirá, dice ciertamente, y no morirá. Es eso, ¿sí? Debemos caminar en eso, ¿sí? Este es un llamado que Dios nos hace. Hoy, si hemos agraviado a alguien, si hemos hecho mal en contra de alguien, ya sea el agraviado o el agraviador, ya, pues hagamos la restitución necesaria por el mal hecho y que Dios nos perdone a ambos, ¿sí? Y que encontremos el perdón de Dios también nosotros mismos y que nos perdonemos ambos, ¿sí? Y así, ciertamente, no moriremos, caminaremos en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, guiados por Dios, ¿sí? Como una familia hermanada realmente, ¿sí? Ese es el deseo de Dios, ese es el deseo que Cristo expresó en su oración. Busquemos a Dios, escuchemos su palabra,
oigamos su llamado. Y que Dios te bendiga y te guarde. Amén.